Un cordial saludo para todos desde el seminario Fenomenología Hermenéutica del postdoctorado en Investigación Educativa de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Me presento, soy el profesor Ramón Labarca Rincón y vengo a hacer una presentación del ensayo titulado La Fenomenología Hermenéutica como puente entre la experiencia y la investigación cualitativa. La fenomenología como enfoque de investigación tiene su apertura fundacional en los planteamientos de Edmund Husserl, para quien la considera la ciencia del alma o la ciencia de las cosas, de la esencia en sí misma. En este sentido, han existido otros autores que también han hecho un acercamiento conceptual de lo que se considera entonces la fenomenología. Para Bolio 2012, por ejemplo, la fenomenología es una ciencia a priorista que busca determinar precisamente de forma intencional la experiencia de los sujetos que viven o que experimentan un objeto. En este sentido, también Fuster 2019 eh, asegura que la fenomenología centra su atención en la reflexión de la subjetividad y de la experiencia humana a partir de sus vivencias. Considerando este acercamiento conceptual, tres características principales o tres elementos consecutivos se pueden mencionar de la fenomenología. Primero, las experiencias vividas. Este enfoque busca precisamente extraer la experiencia propia de los seres humanos, partiendo de los significados que le atribuyen a los fenómenos. Asimismo, esta experiencia extraída de los sujetos debe concurrir en lo que sería la comprensión interpretativa de este fenómeno de estudio para concluir en lo que es el establecimiento de los significados del fenómeno, partiendo de esa interpretación de las experiencias que viven los seres humanos en relación al fenómeno objeto de estudio. Para lograr este último cometido, el enfoque fenomenológico encuentra un par epistemológico, en este caso la hermenéutica, que está sustentada en Wilhelm Dilthey, para quien la hermenéutica surge como un método de interpretación en el marco metodológico de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Gadamer asegurando precisamente lo dicho ya por Dilthey, y esa conexión fenomenológica establece que la experiencia, la interpretación y el lenguaje deben tener un encuentro hermenéutico para precisamente extraer la interpretación cabal de ese fenómeno de estudio. Es decir, ocurre básicamente lo que también se denomina un triángulo hermenéutico. Y para Ricord, la interacción entre el sujeto, el fenomenólogo que investiga ese fenómeno, debe haber una interconexión entre él y el sujeto que vive el fenómeno, de manera que se pueda esa experiencia obtener con mayor cabalidad. ¿Cómo se logra esto? Pues hay un punto de partida que es precisamente la epoyé. La epoyé es la reducción fenomenológica donde el investigador o la persona que ejerce el proceso investigativo dentro del marco del enfoque fenomenológico se deslastra de todo lo que conoce del fenómeno para ir hasta él a conocerlo como si fuera por primera vez, sin tener, repito, un conocimiento previo, de manera que la interpretación de ese fenómeno ocurra partiendo de los significados que los sujetos le puedan atribuir a ese fenómeno. Basado en ello, tres características principales establecen Piñero y Rivera 2012, que sería entonces el valor que se le debe asignar a la experiencia subjetiva, partiendo precisamente de esa epoyé. Evaluar y estudiar de la experiencia precisamente desde los sujetos y hacer una interpretación profunda y cabal de esa experiencia,
siendo experiencia en sí mismo. ¿Ok? Em, y considerando esa postura fenomenológica de Epoyé, desde el punto de vista investigativo, Martínez 2004 establece 4 etapas para aplicar el enfoque fenomenológico como método de investigación. La etapa previa, que es cuando el fenomenólogo, el investigador, identifica, reconoce y se acerca a ese fenómeno de estudio que básicamente es social. La etapa descriptiva, donde se ejecuta el trabajo de campo en sí, se acerca al fenómeno de estudio a partir de la observación cualitativa, de la aplicación de entrevistas o cualquier otra técnica de investigación cualitativa para extraer la experiencia vivida. Y la etapa estructural, que es precisamente el procesamiento de esa obtención de la experiencia de una manera gradual y estructural, partiendo de elementos propios de la investigación cualitativa como matrices de análisis. En el marco de la investigación, las características de una investigación fenomenológica son las siguientes. El tipo de problema se presenta múltiple y vivencial, es decir, es el tipo de problema que atañe precisamente a quienes son parte del fenómeno a estudiar. Las disciplinas en las cuales se puede ejercer la investigación fenomenológica son la psicología, la educación y las ciencias sociales, básicamente, no dejando por fuera, por supuesto, las ciencias naturales y las ingenierías, que va a depender del objeto de estudio, donde se pueda conectar con las fases metodológicas de una investigación en el marco del enfoque fenomenológico. El objeto de estudio no van a ser objetos en sí, sino que va a ser los sujetos que viven y experimentan la experiencia a estudiar. Las técnicas de recolección de datos son propias de la investigación cualitativa, como la observación, las entrevistas y los grupos focales. Y los análisis de datos parten entonces de las unidades de análisis estructurales, las categorías y las matrices fenomenológicas textuales, para poder entonces interpretar el fenómeno de estudio. En cuanto a la aplicabilidad educativa, 2 miradas se pueden determinar en relación a eso, que es desde la formación docente, puesto que siendo el docente el que experimenta la práctica educativa, aplicando el enfoque fenomenológico, puede determinar esas tensiones que pueden existir entre, por ejemplo, lo curricular y la realidad del aula, y partiendo de la experiencia propia vivida y de la experiencia de sus propios estudiantes, puede generar nuevas propuestas. Esto está fundamentado en González 2023. Asimismo, otro elemento importante que sostiene Ayala 2016 es la inclusión de este enfoque fenomenológico en la formación de investigadores, precisamente determinante para los estudios desde el marco de las ciencias sociales y las ciencias humanas. En definitiva, entonces, la fenomenología hermenéutica en el campo de la educación puede determinar elementos que no son tópicos de estudio desde otros enfoques, como lo es las emociones y los significados que se le otorgan al hecho educativo, que por supuesto en haciendo esa revisión, esa investigación desde otros enfoques, esto puede pasar como desapercibido. Esta ha sido la presentación de lo que sería el enfoque fenomenológico hermenéutico. Soy el doctor Ramón Labarca Rincón. Aquí tienen mis redes de contacto. Muchas gracias por su amable atención.